Y estoy con Alberto Arancén, a quien tengo el gusto de haber leído, escuchado y además que nos puede un poco dar luces de lo que está pasando en este país donde han habido unas grandes protestas que no se veían desde la época del 2000 y donde él fue asesor del expresidente del gobierno de transición, Valentín Paniagua. ¿Qué pasa con la izquierda, Alberto, en esta circunstancia que estamos viviendo? Yo creo que depende de qué izquierda estamos hablando, ¿no? Porque hay izquierdas e izquierdas, ¿no? Pero me parece que hay una izquierda que fue la que perdió en las elecciones del 21, que encabezaba Verónica Mendoza, ¿no? Que intentó apoyar al gobierno de Castillo y no pudo, y nunca definió claramente su relación con el gobierno de Castillo, ¿no? O sea, hoy día esa izquierda, por ejemplo, niega absurdamente, en mi opinión, que hubo un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado por parte de Castillo, que me parece un punto de partida para poder actuar políticamente en la coyuntura, ¿no? Uh-huh. Hay otra izquierda, que es la izquierda, en mi opinión, que sigue pensando en la revolución, para ponerlo en términos teóricos, ¿no? O sea, que cree que está pues en el febrero del 17 en Rusia, ¿no? Con un Kerensky en la cabeza y que por lo tanto se aproxima a una revolución. Y creo que ambos no se dan cuenta de algo que me parece fundamental, ¿ya? Si tú te das cuenta de todos los procesos, esta no es una crisis ajena al proceso que ha vivido América Latina en los últimos 20 años, o sea, o 30 años. Caída de presidentes que ha habido en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, ¿no es cierto? Golpe de Estado en Honduras, intentos de golpe de Estado en Guatemala. Pero los mecanismos, yo he estado presente en algunos de ellos, tanto en Ecuador como en Bolivia, cuando cae Lucio Gutiérrez en el año 5, y cuando se eligió Evo Morales en el año 5 en Bolivia, que viene precedido de 2 renuncias, tanto el presidente como el vicepresidente uh-huh. de Bolivia. Toda esta crisis se ha resuelto entre los mecanismos constitucionales más o menos. Uh-huh. ¿No es cierto? El único intento fallido fue el año 2000 cuando cae Maguad y lo reemplaza una junta tripartita integrada por militares, indígenas y políticos, y duró una semana, o un día, perdón. Entonces, hoy día estamos frente a un fenómeno no desconocido en América Latina, donde, en mi opinión, más allá de lo que uno pueda pensar, se han seguido los mecanismos constitucionales. Exacto. ¿Y por qué a esta izquierda, la democrática de la que también estás hablando, se ha perdido en esa voz, digamos, donde se está negando que hubo un golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, donde hubo una transición constitucional de Dina Boluarte y donde al que menos se escucha es a la gente que pide un cambio, sobre todo en el sur andino, desde que entró Alejandro Toledo a la presidencia? Fíjate, yo te cuento una anécdota que más mencionaba Paniagua, ¿no? Yo lo vi pocos días antes de entrar a la clínica y se murió después de mucho tiempo prolongado. Fue un jueves que lo vi porque el sábado se casó su hija, también estuve en el matrimonio de su hija. Y el jueves que fui con USAID, porque USAID lo fui a invitar a un seminario sobre medio de comunicación y política. Y Paniagua aceptó, ¿no? Y cuando se fue USAID, me dijo, nos hemos equivocado en 2 cosas, ¿no? Una de ellas, me dijo, nos hemos debido quedar más tiempo, ¿no? ¿Qué cosa implica quedarse más tiempo en ese momento, ¿no? Yo creo que él tenía en mente una asamblea constituyente, un conjunto de reformas, ¿no? Se supone que eso se debió cumplir después de Paniagua, ¿no? Y Toledo no cumplió y ninguno cumplió y al revés, fue una especie de continuismo desde el punto de vista constitucional también, ¿no? Y cuando alguien pensó y se pensaba que Castillo podía hacerlo, tampoco cumplió. O sea, la crisis que vivimos en parte es responsabilidad de Castillo,
no solamente porque intentó un golpe de Estado, sino por un mal manejo del gobierno. Entonces yo creo que en ese escenario, esta izquierda que llevamos más democrática, más moderna, no sabe qué hacer, porque tiene que tener conciencia que estamos en un ciclo democrático en América Latina. No estamos en el año 60, 70, donde es posible, pues, en las revoluciones y qué sé yo, ¿no es cierto? Sino que estamos en un ciclo muy distinto que obliga a buscar mecanismos de continuidad democrática bajo la propia democracia. O sea, en ese sentido, es un poco, yo creo que la presidenta, me parece que debería cortar la fecha de elecciones, pero es potestad de ella, está dentro de los cánones constitucionales, pero entonces me parece que hay una especie de visión que legitima cierta práctica, ¿no? Este es un régimen cívico-militar, que yo no lo creo mucho, ¿no? O sea, régimen cívico-militar fue el de Fujimori. Ahora nos olvidamos que la última foto de Vizcarra, luego cerrar el Parlamento, fue con los militares. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Con lo cual, no quiero justificar las tonterías que está haciendo la derecha en este país, ¿no? Como querer cambiar a las autoridades del jurado y de la OMP, que en la práctica legitima esta narrativa, perdón la palabra, idiota, de pensar que hubo un fraude electoral por Castillo por parte de la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que nadie da pie con bola. Exacto. Nadie da pie con bola, ¿no? En una de sus columnas en La República, Salvar a la izquierda y a la democracia, usted dice que hay muchos grupos de izquierda que han decidido desconectarse de la realidad y vivir en un mundo paralelo. Así es. Y dar un paso hacia una suerte de irracionalidad política, pero sobre todo me preocupa que hayan decidido tomar la senda de la ridiculez y de la mentira, que es la antesala a la inexistencia política. ¿Por qué no son conscientes de lo que usted está diciendo? Los hemos visto negar. Porque pesa mucho la ideología de la izquierda, ¿no? O sea, tú te das cuenta que esta izquierda es joven, esta izquierda, yo ya tengo 70 años, digamos, hace 50 años me milito en la izquierda, teníamos otra forma de pensar, otra forma de actuar, ¿no? Esa forma de pensar y de actuar yo creo que se agotó, en fin, ¿no? Cosas, inclusive cosas tan claras como el propio concepto de revolución tiene que ser rediscutido. O sea, yo creo que la izquierda y la izquierda marxista, digamos, tienen que rediscutir muchas cosas, ¿no? Es un debate, aquí no ha habido eso. Y esta nueva izquierda que surge en los años a mediados de la década pasada, no tiene una tradición parecida a la que nosotros tenemos, pues. Nos vemos una izquierda radical, ¿no? Muy cercana al comunismo, etcétera, etcétera. Esta izquierda no tiene una matriz de pensamiento y que además es una izquierda que no mira lo que sucede mucho en el mundo y en particular en América Latina, ¿no? Y hay un tema ahorita que no había, digamos, desde hace mucho tiempo, en el cual se está peleando narrativas falsas, ¿no? Así Porque es. por un lado se dice dictadura de Dina Boluarte y por un lado se terruquea a todo el mundo. ¿Por qué está mal usar términos que no describen lo que está pasando? Porque es que esos términos legitiman su propia acción, digamos, ¿no? O sea, hay pues una especie de teorema en la sociología, ¿no? Lo que la gente piensa tiene consecuencias reales, ¿no? Que es el único teorema que se llama teorema de Thomas, ¿no? Que fue enunciado en el año 98, el 28 del siglo pasado. Entonces, si yo pienso de esa manera, actúo de esa manera, ¿no? Entonces, y me parece que ese discurso legitima un tipo de actuación. Claro. O sea, nadie actúa en contra de lo que piensa, hasta lo que sea medio cínico, ¿no? O medio psicópata, pero como no lo es, tienes que legitimar tu propia acción. Entonces, comienzas a emplear ese tipo de términos porque legitimas. Entonces, y yo creo que ese es el problema que tiene. Pero además yo creo que es una izquierda que no ha valorado algo que me parece fundamental. O sea, hasta ahora estamos en los cauces, quieras o no, constitucionales. Y eso me parece muy bien. Eso uno puede discutir efectivamente y condenar a las víctimas, lamentables por cierto que han habido,
Pero me parece que no se ha empleado como Fujimori el golpe como un mecanismo de resolución del conflicto, y como también lo empleó Vizcarra, porque en realidad Vizcarra lo que ha hecho es acentuar la crisis. Todo el mundo no habla de Vizcarra, pero Vizcarra acentúa una crisis, ¿no? Entonces, en lugar de buscar una solución, cierra el Parlamento. Yo estoy en contra de cerrar el Parlamento porque me parece una medida equivocada, ¿no? Y entonces, te das cuenta que hemos vuelto nuevamente a la misma tesis, cerramos el Congreso. Entonces, como si eso fuera el mecanismo nuevo, inédito, que nunca hemos dado, cuando ya hemos pasado por eso. Hay un mecanismo, hay una cosa inédita en esta crisis también, porque hay 4 gobiernos de América Latina, claro, que no reconocen al gobierno de Dina Boluarte, el gobierno de Colombia, México, Bolivia y Argentina. ¿Cómo se soluciona ese frente externo tan difícil para la presidenta? Yo he sido asesor, te puedo confesar acá, de César Lando, un tiempo cuando era canciller, ahora contigo, ¿no? Y yo siempre he sostenido que tenemos que hacer diplomacia política, ¿no? O sea, ¿por qué te digo esto? Porque inicialmente la visión que tenía el progresismo de América Latina respecto a Dina Boluarte era positiva, ¿no? O sea, el presidente argentino entiendo que llama a Dina para apoyarla. Luego sale un comunicado de este presidente colombiano, Gustavo Petro. No, que fue Luis Arce, expresidente colombiano. No es Serpa, que pertenece al Grupo Puebla, pidiendo el apoyo progresista regional al régimen, al gobierno de Dina Boluarte. Y después se cambia eso. Hay una fase en que aparece después, uno sigue la coyuntura, este comunicado de los 4 países, sí, ambiguo frente al caso de... Yo creo, en mi opinión, ahí hay hay un manejo equivocado en México, sobre todo. Yo creo que México ha influido en forma importante, o influye en forma importante, en el comportamiento de estos otros 3 países, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque México me da la impresión que quiere ponerse a la cabeza de un cierto liderazgo político de América Latina, ¿no? Más ahora que Lula gobierna el Brasil y que tiene otro comportamiento distinto, claro, al de AMLO, ¿no? Y yo creo que lo que está buscando AMLO es cierta presencia regional para poder negociar mejor con Estados Unidos, como siempre ha hecho. Eso no quita que México siempre ha sido solidario con la gente del exilio. Yo viví en México 2 años, en aquel 70, era muy solidario con los argentinos, chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños, pero que hoy día me parece que está en una lógica más bien de quién encabeza el sector progresista a nivel regional en momentos que hay países progresistas, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, que han vuelto un poco a cierta normalidad, ¿no? ¿Cuál es su balance del gobierno de Dina Boluarte, que el 7 de enero cumple el primer mes en el gobierno? Bueno, tú ten en cuenta que este es un gobierno que ha cometido errores, ¿ya? Fíjate, ya cometido errores porque yo creo que no se sabe actuar. Cuando cae Fujimori, Paniagua en una semana se vuelve presidente. Y en 2 días hacemos el gabinete, ¿no? Estamos Pérez de Cuellar, Paniagua y yo, esa noche, el jueves, creo, el viernes, haciendo el gabinete. Yo creo que escogió un mal gabinete, por ejemplo, para comenzar, ¿no? No entendió que tenía que escoger un gabinete político, porque el tema era político, ¿no? Entonces te diga que son técnicos y que tú puedes manejar los técnicos, cuando hay una furia atrás, es equivocado, ¿no? Escogió un mal primer ministro, ¿no? Tan malo que ella dice, sí me equivoqué con el primer ministro, y lo tenía a su costado, el pobre señor, ¿qué pensaría en ese momento? Claro. Tercero, que anunció quedarse hasta el año 26, y eso lo puede dejar en blanco, como un aspecto negociable, digamos, ¿no? Ya lo negoció a abril del próximo año, pero sí, y creo que, bueno, eso no es culpa de ella. Nadie imaginó la reacción que iba a haber, ¿no? Que también es un fenómeno más o menos inédito, ¿no? Sobre todo en el sur. ¿Usted cree que la presidenta Dina Boluarte deba renunciar para
acortar el periodo e irse el 2023? Fíjate, no, yo estoy por ir a elecciones en octubre de este año. Que se quede en la Boluarte, no tengo ningún problema. Porque sea en octubre, con reforma. Porque hay gente que cree que adelantando elecciones van a ganar. ¿Quién cerró? Por ejemplo. Claro, pero ¿qué manera hay para que se vote en octubre de este año? Si es que yo creo que la derecha tiene que ceder. ¿Cómo va a ceder la derecha? Es que la derecha está en una actitud, en mi opinión, absolutamente equivocada, ¿no? Errada, yo diría provocadora. Querer cambiar las autoridades del jurado, de cambiar de la OMP, a mí me parece una cosa absurda políticamente. Como de hecho, es legitimar su rollo que hubo fraude en las elecciones pasadas, lo cual es una tontería. Y yo veo una derecha absolutamente cerrada, ¿no? Uno escucha a la hija Tudela, que está parlamentaria, Adriana Tudela, al otro chico que también habla, o a los Alejandro marinos, Cabero, a los Jorge marinos, Montoya y José Cueto. En realidad pues son la familia Monster, digamos, en el sentido de están rayados desde el punto de vista, no tienen un criterio político, o sea, no quieren negociar nada, se creen dueños del poder cuando no tienen nada, cuando vean cómo está el país, para que se den cuenta. Y me parece absolutamente equivocado, ¿no? O sea, por eso a veces me dan a ponerme al frente, porque es una derecha tan dura, tan irracional desde el punto de vista, y que demuestra lo que yo creo fundamental, ¿ya? El terruqueo, como siempre digo, no es de ahora. El terruqueo comenzó con el APRA en el 30, con el comunismo del 30. Salió un instituto contra el terrorismo del APRA. Y somos un país que vive de los antis, del antiaprismo, del anticomunismo, ahora del terruqueo, del antifujimorismo. Entonces, esta lógica de confrontación no permite estructurar una política basada en acuerdos o pactos, ¿no? Y sino simplemente en el veto. Yo te veto a ti. Que le pasó a Keiko por razones evidentes y luego se equivocó en el 16. Entonces, o que le pasa hoy día a la derecha, que insiste en que Castillo ganó con fraude, y eso no es cierto, que haya ganado muy mal, que tiene un gobierno con gente corrupta, que inclusive él mismo, por haber participado en la corrupción, es otra cosa, pero entonces, esta es una derecha que no permite el diálogo, y creo que estamos frente a una izquierda que también se ha cerrado mucho el diálogo, ¿no es cierto? Porque entonces no hay, como digo, actores que dialoguen sobre un tema determinados. Cada uno tiene su propia... ¿Y cuál es la salida? Tiene que haber pues un momento digamos, de acuerdo, ¿no? O sea, porque si no, fíjate, yo creo, como siempre estoy diciendo ahora, esta idea de UNASUR, de Perú Sur, me parece también otro acto irracional. Entonces yo digo a la gente, basta que los militares piensen que eso es verdadero y seguramente van a dar un golpe de Estado, porque si algo no permite a las Fuerzas Armadas es que se fracture el país. Pues. Claro. Creo que nadie va a permitir, yo no voy a permitirlo, menos los militares. Entonces tú no sientes, tú no ves gente que busque dialogar, o sea, o por lo menos plantear una posible diálogo, o sea, de acuerdo, o sea, porque para mí, y eso está en lo que te han leído, y luego en una entrevista de la República, tenemos que llegar a un pacto ante las elecciones que se exprese no solamente en reformas, sino un comportamiento político de los actores. Si no, vamos a seguir estando lo mismo, ¿no? O sea, hay un filósofo alemán que se llama Walter Benjamin, que dice que la apocalipsis es la reiteración. No es el infierno, el fin, sino es la reiteración. Entonces estamos en una especie de disco rayado que caemos a cada rato, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista y Beto Arencén. Un cariño para ti y felicitarte por tu campaña en otros ámbitos importantes, ¿no? Sí, y espero que tienes todo mi apoyo en ese sentido, ¿no? Gracias. Estuvimos con Beto Arencén, en pocas palabras, un honor para mí entrevistarlo y una luz, digamos, al final de este túnel en el cual desde el 2016 hemos tenido 6 presidentes hasta hoy, el 2023.